Buenos días, hermanos y hermanas. Si tienes una Biblia, vamos a estudiar en la carta a los Efesios esta mañana, en capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Efesios 6, de 1 a 4. En el 24 de mayo de 1822, hace 198 años, pasó la batalla de Pichincha, en la cual José Antonio de Sucre derrotó las fuerzas de España para dar libertad al pueblo de Ecuador. Pero quiero que te imagines si la gente de Ecuador después de esa batalla no tomaron en cuenta la batalla que pasó y hubieran vivido bajo las leyes de España, bajo el reino del rey de España, todavía tú les dirías que tienes libertad, porque todavía vives bajo el rey de España. Hay libertad para el pueblo de Ecuador, porque vives en esa manera. Hay algo que pasó, la cual es la batalla de Pichincha, para darte libertad, porque vives bajo un rey anterior. Vives en libertad que tienes bajo este pueblo nuevo. También para nosotros creyentes esta mañana hay algo más profundo y hay algo mucho más importante que pasó: la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para darnos libertad a nosotros, para darnos el rescate de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa, de Satanás, de este mundo. Él nos salvó. Y el Evangelio tiene consecuencias por nuestra vida. El Evangelio debe transformar nuestra vida. Y esta mañana vamos a ver cómo el Evangelio debe transformar nuestra familia también. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana por habernos rescatado, por habernos perdonado, por darnos vida en tu Hijo y lo que hizo por nosotros. Te pedimos esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra y cómo el Evangelio quiere transformar nuestra vida actual. Te pedimos tu ayuda esta mañana para tu gloria y por nuestro bien. En el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios 6, de 1 a 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La primera cosa que quiero que veas esta mañana es que el Evangelio debe transformar nuestras familias. Y esto no pasa en la carta en aislamiento, y pasa en un contexto entero. Entonces vemos, hay dos partes de la carta a los Efesios. Normalmente los eruditos consideran capítulos 1 a 3 la parte doctrinal o la parte indicativa, y 4 a 6 la parte práctica o la parte imperativa. Entonces en capítulo 1 vemos que Dios, la Trinidad, ha cumplido toda nuestra salvación. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. El Hijo cumplió nuestra redención a través de su muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo nos sella para la eternidad. Tenemos salvación por la obra de la Trinidad. En capítulo 2 vemos que esto nos sucedió
por nuestros méritos, solamente por la gracia de Dios. Él nos salvó. Y eso nos trajo unidad con Dios. También en capítulo 2 vemos que el sacrificio de Jesucristo nos trajo no solamente unidad con Dios, pero también unidad el uno con el otro, los gentiles con los judíos, las diferencias que tuvimos antes de la cruz. Jesús nos libró de esas diferencias y divisiones para que resulte en tenemos unidad como creyentes en un solo cuerpo. Capítulo 3 vemos la misión de Pablo para ir al mundo a decirles de estas buenas nuevas. Entonces tenemos estos capítulos 1 a 3. Y en capítulo 4 empieza así. Debido a eso, con este fundamento, dice en capítulo 4, versículo 1, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y él va a decir en capítulo 4, cómo vivimos en una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Y no solamente en capítulo 4, pero 5 y 6 también. Él va a decir que hemos recibido dones del Señor para proteger el cuerpo y para fortalecer el cuerpo contra las falsas enseñanzas. Y cómo vivimos como hijos de luz. Y capítulo 5 empieza así. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. Entonces, tenemos esta explicación en capítulo 5 y 6 de cómo vivimos de esa manera. Vivimos una vida de amor. Y desde en capítulo 5, desde versículo 22 hasta capítulo 6, versículo 9, tenemos estos códigos códigos caseros, decimos. Cómo vivimos esta vida de amor en familia, como parejas, en nuestras familias, entre padres y hijos, y también en la relación entre esclavos y sus amos. Entonces, este es el contexto de nuestro pasaje hoy día, desde versículo 1 a versículo 4. Tenemos el fundamento del Evangelio. Si crees en el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo y lo que hizo por nosotros esta mañana, tienes paz con Dios. Tienes unidad con Dios por lo que hizo Jesucristo. También tienes unidad con otros creyentes por lo que hizo Jesucristo. Y el Evangelio debe transformar otras áreas de tu vida. El Evangelio quiere cambiar algunos aspectos de tu vida. Si hubiera vivido en el tiempo de la batalla de Pichincha, tienes razón para vivir una vida nueva, con un pueblo nuevo, bajo leyes nuevas. Y ahora, porque lo que pasó en el Evangelio, por la transformación, la vida nueva que Jesucristo nos trajo en su muerte y resurrección, tenemos vida nueva. Tenemos una nueva manera de vivir. Y eso afecta cómo vivimos como parejas, esposos. También cómo vivimos hablando de padres y hijos. Sí, pero tal vez tenemos esa pregunta. Si el Evangelio debe transformar mi vida, ¿por qué no veo esa transformación tanto que quiero? ¿Por qué no me siento que mi vida está cambiando como yo espero?
debes reconocer principalmente que si eres un creyente esta mañana, Dios está obrando en tu vida. Dios obra en las vidas de sus hijos. Filipenses 2 nos dice esto. Filipenses 2, 12 y 13. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevan a cabo su salvación con temor y temblor. Escucha, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios está obrando en ti. Debes tener ánimo por eso y fuerza para reconocer que Dios obra en ti para cumplir su buena voluntad. Pero también tenemos nuestra parte. Esto se llama santificación. Dios obra en nosotros, pero también tenemos nuestra responsabilidad a responder a Dios, a caminar con Él, a someternos a Él, a obedecerlo, para crecer en nuestra santificación, en nuestro parecer a Jesucristo. Versículo 12 de Filipenses 2 dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevan a cabo su salvación con temor y temblor. Tenemos nuestra parte para realizar los afectos del Evangelio en nuestra vida, la transformación que Dios quiere. Debemos someternos al Espíritu Santo. Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Tú tienes la responsabilidad de vivir como hijo de luz. En Efesios 4, 17 a 24, Pablo nos dice en la misma carta, nos dice eso. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Debemos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Tenemos nuestro rol en este proceso de santificación. Y podemos ver que esto requiere intencionalidad. Si no requiere intencionalidad, Pablo no tiene que decirnos esto. Pero él nos dice estos mandamientos porque no vienen naturalmente a la naturaleza pecaminosa. Él tiene que decirnos que comporta con esta vida nueva. Cómo debemos comportarnos como este pueblo nuevo. Entonces, el Evangelio debe transformar nuestras familias, pero la pregunta es, ¿en cuáles maneras el Evangelio transforma nuestra familia? Pablo aquí nos menciona dos maneras.
El Evangelio debe transformar como hijos responden a sus padres. Versículo 1 a 3. El Evangelio debe transformar como hijos responden a sus padres. Dice versículo 1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. En el primer siglo, la expectativa de hijos fue obedecer a sus padres. Pero Pablo nos da algo más, obedecer en el Señor. Quiere decir, como al Señor los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Es la razón que Él dice, porque deben los hijos obedecer a sus padres, porque esto es justo. ¿Justo delante de quién? ¿Justo delante de la cultura? ¿De tú o yo? No, delante de Dios. Obedecer a sus padres en el Señor es justo delante de Dios. Colosenses 3 pone el mismo asunto en esta manera. Colosenses 3, 20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es justo delante de Dios y agrada a Dios que los hijos obedecen a sus padres. Pero no termina ahí Pablo. Él dice en versículos 2 y 3, recordando a los oidores de un mandamiento que probablemente habían aprendido cuando eran niños. El mandamiento de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, vemos que honra a tu padre y a tu madre es similar a hijos obedezcan en el Señor a sus padres, pero tiene algo que ver con hijos adultos también. Que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor tiene que ver con los hijos pequeños como niños o jóvenes, hijos que todavía viven en la casa de sus padres. Pero hay un rol por todos nosotros, porque todos nosotros somos hijos y todos nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios para honrar a nuestros padres y a nuestras madres, que es el primer mandamiento con promesa. En los 10 mandamientos es el primer mandamiento con una promesa específica para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Obediencia y honor es la responsabilidad de los hijos. Obediencia para los hijos menores como niños y jóvenes, y honrar a nuestros padres para los hijos adultos. Y vemos con Jesús que incluso Jesús obedecía a su padre. En Juan 8, 29, dice Jesús, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Esto me recuerda del versículo en Colosenses 3. Jesús obedecía a su Padre porque le agrada. Nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Los hijos de menor edad deben obedecer a sus padres. Pero hay otra pregunta aquí, es que si eres un padre, ¿tienes la expectativa que tus hijos deben obedecerte? La cultura muchas veces nos dice que, bueno, son niños, no tienen que obedecer porque es una fase y van a crecer y van a tener otra actitud luego.
Pero debemos reconocer que Dios quiere que tenemos la expectativa de que nuestros hijos nos obedezcan. Debemos querer y mandar que nuestros hijos nos obedezcan para vivir en el diseño de Dios. Este autor, Kevin DeYoung, en el programa El arte de ser padre, dice, el tipo de filosofía que ser padres que dices debes descubrir con tus hijos lo que ellos quieren hacer, es una buena manera de saber cómo no formar hijos. Otra vez, el tipo de filosofía de ser padres que dice debes descubrir con tus hijos lo que ellos quieren hacer, es una buena manera de saber cómo no formar hijos. El Evangelio debe transformar cómo los hijos responden a sus padres. Si eres un hijo esta mañana escuchando este sermón, debes reconocer que Dios quiere que tú obedezcas a tu padre en Él, porque le agrada que tú obedezcas a tu padre. Y el Evangelio tiene afectos para los hijos. Si eres un hijo adulto hoy día, ¿honras a tu padre y a tu madre? El Evangelio quiere transformar y debe transformar esta área de nuestra vida. Pero el Evangelio solo tiene algo que ver con la obediencia de los niños a sus padres. No. También el Evangelio debe transformar cómo padres crían a sus hijos. Leamos el versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo quiere transformar nuestra crianza de nuestros hijos el Evangelio? Pablo aquí nos dice dos cosas, un negativo y un positivo. Si pensamos de estos, va a mostrarnos el carácter de Dios. Si reflexionamos en el Evangelio, si tenemos el Evangelio como un fundamento en cómo criamos a nuestros hijos, vamos a pensar en el carácter de Dios y cómo Él nos trata. La cosa negativa es no hagan enojar a sus hijos. La Reina Valera dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y podemos hacer la pregunta, podemos preguntarnos, ¿Dios nos trata para provocarnos a ira? No. Entonces, ¿cómo Dios nos trata? No en la manera negativa que menciona Pablo, más bien en la manera positiva, sino críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. Y encontramos, si leemos en Hebreos 12, la disciplina del Señor. ¿Qué significa la disciplina del Señor? Hebreos 12:10 nos dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Cuál es la razón que Dios nos disciplina? Es para nuestro bien. ¿Disciplinas a tu hijo? Proverbios nos dice que al no disciplinar a tu hijo es no quererlo. Si amamos a nuestros hijos, vamos a disciplinarlos para que ellos sigan los caminos de Dios. Pero debemos hacerlo en una manera que busca su bien, para su bien, a fin de que participen en su santidad, en la santidad de Dios. Entonces tenemos la disciplina que debemos criar nuestros hijos en un lado,
En el otro lado es la instrucción del Señor. ¿Qué es la instrucción del Señor? Proverbios 1 nos dice, Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Segundo de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Utilizamos la palabra de Dios para enseñarles a nuestros hijos para su bien. A enseñarles de la instrucción del Señor. Utilizamos la palabra de Dios para mostrarles los caminos de Dios en vez de los caminos del mundo o los caminos de la naturaleza pecaminosa. Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Entonces, la instrucción del Señor queremos dar a nuestros hijos es una advertencia sobre los caminos del mundo, que dirigir a la muerte, pero los caminos de Dios nos dirige a la vida. Y queremos el bien de nuestros hijos, vamos a instruirles en los caminos de Dios. Entonces la pregunta es, como padre, ¿disciplinas a tu hijo y instruye a tu hijo en los caminos de Dios? Haga enojar a tu hijo para satisfacer tu enojo o tu frustración. Debemos reflexionar en el Evangelio y pensar cómo Dios nos trata. Y esto debe afectar cómo trato a mi hijo, para reflejar a mi Señor, para reflejar a mi Creador. Y quiero tratar a mi hijo en la manera que Dios me trata. La cultura y el mundo no quiere el bien de tu hijo. No permite que el mundo cría a tu hijo. Debes instruir a tu hijo en la palabra de Dios para ayudarles a seguir el camino de Dios. Dios quiere transformar nuestra vida por medio del Evangelio. El Evangelio debe transformar nuestra familia. El Evangelio debe transformar cómo los hijos obedecen a sus padres. Y debe transformar cómo los padres crían a sus hijos. Que Dios les ayude a creer y entender y confiar su palabra para ponerla en práctica en su relación como hijos y padres. Que Dios les bendiga.